Hola, soy Rafa de Traduversia, el lugar en donde te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción, y esta semana vengo con un nuevo consultorio, vengo a dar respuesta a una pregunta que nos ha hecho llegar un suscriptor y seguidor de Traduversia. La verdad es que tengo muchas ganas también de grabar vídeos sobre otros temas, tengo muchas ganas de grabar algún gameplay, al igual que está haciendo Pablo con Final Fantasy, o grabar vídeos sobre subtitulados o sobre otros temas relacionados con audiovisual, pero nos debemos a vosotros, así que siempre que recibimos alguna consulta y que nos parece lo suficientemente razonable, pues le damos prioridad e intentamos grabar algún vídeo para vosotros. Así que hoy vamos a hablar del proceso de traducción y más concretamente de la fase final del proceso de traducción y de, bueno, pues algunas cuestiones que van relacionadas con la responsabilidad del traductor, con la revisión y otras cuestiones que os voy a comentar ahora cuando os lea la pregunta que nos ha hecho llegar nuestro suscriptor de Traduversia. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno, pues como siempre, vamos al lío y voy a empezar leyendo la pregunta, o más bien las preguntas, porque como en otras ocasiones en realidad son varias preguntas dentro de una misma consulta, pues en este caso nos la ha hecho llegar Miguel a través de correo electrónico. Ya sabes que nos puedes enviar tus preguntas bien por el formulario del consultorio de Traduversia, que lo tienes en la descripción. Si no, lo puedes hacer por correo electrónico, enviándonos un correo tanto a Pablo como a mí a título personal o al correo de info de Traduversia. O bien dejando un comentario aquí debajo en los comentarios de YouTube. Más fácil imposible, ¿vale? Nosotros hacemos una selección de las preguntas que recibimos, sobre todo de las que estimamos que son más relevantes, y bueno, pues vamos sacando vídeos cada cierto tiempo, cada X tiempo, aunque la verdad es que solemos darle bastante prioridad. Y nada, sin más dilación, pues voy a leer la consulta de Miguel, ¿vale? Entonces voy a pasar a la pantalla porque es un poquito larga y así acabo antes. Bueno, Miguel, que nos ha escrito, nos dice lo siguiente. Hola Rafael, espero que estés bien. Acabo de ver tu vídeo sobre pruebas de traducción, me ha parecido excelente. Pues ya sabéis, tenéis que echarle un vistazo si todavía no lo habéis hecho. Y bueno, nos dice, soy traductor desde 1996. Bueno, pues la verdad es que ya es una experiencia grande, son más de 20 años, no está nada mal. Y nos dice, me gustaría saber cómo funciona el proceso de traducir un texto, ya que nunca me he atrevido a preguntar al cliente para no parecer poco profesional o novato. Bueno, ¿cuándo no nos ha pasado eso, verdad? Siempre tenemos ahí las dudas de si preguntar o no, por el tema de si quedamos bien, quedamos mal, bueno, eso es lo que suele ocurrir. Luego nos dice, no estoy especializado en un campo concreto, me gustaría saber si todas las traducciones son posteriormente revisadas y verificadas por un experto en la materia. Por ejemplo, una traducción de ingeniería. Bueno, esta sería la segunda pregunta, también es una pregunta muy interesante. Y luego nos dice también si crees que los traductores deberíamos tener un seguro de responsabilidad civil. También es una pregunta muy buena y que creo que puede dar bastante juego. Sobre todo si hay alguno de vosotros que tenga un seguro de responsabilidad civil, estaría muy bien que comentara su caso en los comentarios si alguno se anima. Y luego nos pregunta, ¿crees que debería poner en mi currículum que todas las traducciones que yo haga han de ser revisadas por un experto en la materia? Muchísimas gracias de antemano. Y también nos dice que probablemente se acabará apuntando a un curso de subtitulado que le interesa mucho. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Y no te despistes porque estamos en rebajas y ahora es un buen momento para apuntarse. Pero en cualquier caso, gracias a ti primero por la consulta, en segundo lugar por tu interés en Traduversia. Y vamos al lío. Voy a empezar por la primera pregunta. Nos pregunta en primer lugar, por el proceso de traducción. Y voy a empezar por el principio, por el proceso de traducción. Y creo que una de las mejores maneras de responder a esta pregunta sobre cómo debe ser el proceso de traducción, pues creo que pasa por consultar la norma UNE que salió en 2015 y que regula los procesos de traducción, entre otras cuestiones. Y de hecho hay un apartado bastante amplio dedicado a los pasos que hay que dar para garantizar la calidad en una traducción. Así que, bueno, te voy a recomendar en primer lugar que consultes la norma ISO, el texto original de la norma ISO, si es que puedes tener acceso al texto. Yo creo que se puede encontrar de una manera muy sencilla por internet, y si no, pues oye, seguro que si buscas la norma ISO en Google
Si no encuentras la norma ISO como tal, seguro que vas a encontrar muchos artículos de empresas de traducción que hacen un resumen de lo más importante y la verdad es que la mayoría suelen estar bastante bien. Así que con eso ya te vas a hacer una idea bastante buena de cómo debe ser el proceso de traducción. Pero bueno, igualmente te voy a comentar lo que yo considero más interesante. Bien, yo tengo aquí ahora mismo la norma UNE, el texto de la norma UNE. Y bueno, pues si nos vamos al epígrafe 5.3, nos habla del proceso de traducción. Y hay varios apartados. En primer lugar nos habla del proceso de traducción en sí. Y bueno, pues nos habla en varios puntos de una manera bastante concreta. Nos dice que el traductor debe traducir según la finalidad del proyecto de traducción, incluidas las convenciones lingüísticas de la lengua de destino y las especificaciones relevantes del proyecto. Y durante todo ese proceso el traductor debe prestar un servicio conforme con esta norma internacional en relación con los siguientes aspectos. Y aquí ya hay una lista de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? El primer punto, conformidad con el dominio específico y la terminología del cliente. El segundo punto, precisión semántica del contenido de la lengua de destino. El punto C, sintaxis, ortografía, puntuación y signos diacríticos adecuados, así como otras convenciones ortográficas. El punto D, cohesión léxica y fraseología. El punto E, conformidad con cualquier guía de estilo propia o del cliente, incluidos el dominio, el registro y variantes lingüísticas. Las convenciones locales y cualquier norma aplicable, formatos, y luego también hay que tener en cuenta la audiencia final y el propósito del contenido de la lengua de destino. Y además el traductor debe comunicar como consulta cualquier duda al gestor del proyecto. Y aquí ya viene la figura del gestor del proyecto, que sería otra persona que está dentro de ese proceso de traducción, porque sí, amigos, el traductor no lo traduce todo solo y no hace todo el trabajo él solo, sino que hay más profesionales implicados en la cadena de trabajo. Bien, luego vendría la fase de autocomprobación, a la que también le dedican un punto aparte en este artículo. Y nos dice que esta tarea debe incluir al menos la autorrevisión global por parte del traductor. El mismo traductor que ha hecho la traducción es el que hace esa autocomprobación, muy importante este matiz. Debe revisar el contenido de la lengua de destino en busca de posibles problemas semánticos, gramaticales y ortográficos, así como omisiones y otros errores, además de asegurar la conformidad con cualesquiera especificaciones relevantes del proyecto de traducción. Y el traductor debe hacer cuantas correcciones sean necesarias antes de la entrega. Bueno, aquí la verdad es que no nos dice cosas muy concretas, pero sí nos dice que antes de entregar la traducción debe de haber una fase de autocomprobación para garantizar la calidad de la traducción por parte del traductor. Bien, a partir de aquí, una vez termina esta autocomprobación, digamos que el traductor termina su trabajo en el sentido de que ahora esa traducción que va a entregar ya a la empresa, pues seguramente va a ir a una fase posterior de revisión. De hecho, es lo que recomiendan ahora en la norma ISO. Y nos dicen que el proveedor del servicio de traducción, que abrevian como PST en este artículo, debe garantizar que se revisa el contenido de la lengua de destino. Y aquí ya nos hablan del revisor, que según la norma ISO, según este artículo de la norma ISO, dicen que debe ser una persona distinta del traductor y que debe tener las competencias mencionadas en un apartado anterior, donde vienen especificadas. Y bueno, pues nos cuenta que el revisor debe cotejar el contenido de la lengua de destino con el de la lengua de origen en busca de errores y otros problemas, bla bla bla. Esto es muy importante porque hay que diferenciar entre lo que sería un revisor y lo que sería un corrector. Por lo general el corrector solamente revisa lo que sería el texto en español, cuestiones de estilo y demás. Luego hay distintos tipos de corrección, o sea que aquí que realmente se podía hilar muy fino, ¿no? Pero a grandes rasgos el revisor revisa desde el idioma original hasta la traducción, cotejando los dos textos, y el corrector por lo general se centra solamente en el texto final, ¿de acuerdo? En español. Por tanto, en este caso es muy importante que se haga una revisión completa, tanto del texto original como del texto traducido, para indagar si hay algún error importante, ¿de acuerdo? Bien. Luego se supone que si hay algún tipo de error importante o si hay algún problema que repercuta en la calidad del contenido, bueno, pues en este proceso se deberían corregir, y aquí pueden ocurrir varias cosas, ya depende también de los procesos internos de cada empresa,
que incluso también de lo que recomiendan expertos como Brian Mossop, que os recomiendo que leáis su manual de revisión, en donde hablan de los diferentes métodos que se pueden aplicar. Y bueno, pues aquí se puede aplicar el método de revisión en el que el revisor es el que toma la responsabilidad de todos los cambios que se hagan, por tanto al traductor no se le va a comunicar gran cosa, a lo mejor se le puede enviar un documento con un control de cambios para que vea qué cosas se han cambiado, como mucho, ¿no? Pero digamos que la responsabilidad de los cambios recae en el revisor, que es el que va a hacer todos los cambios que sean necesarios. El otro método que propone Mossop, por ejemplo, en su manual de revisión, consiste en seguir un método de validación, se llama en inglés validation, en el que el revisor hace sugerencias de cambios que luego se envían al traductor y es el traductor el que decide si esos cambios se hacen o no, y es el que tiene la última palabra. Y bueno, pues se toman los cambios que hace el revisor, pues son en realidad propuestas que valida el traductor. Normalmente en las empresas lo que suele ocurrir es lo primero, es el revisor el que toma la responsabilidad, sobre todo cuando se externaliza lo que es la traducción, y luego el que revisa es un gestor de proyectos o es un revisor que trabaja en plantilla o que tiene más experiencia o que está, digamos, el responsable de la cuenta del cliente, porque normalmente la agencia de traducción, pues muchas veces ocurre que cada traductor se asigna a un cliente o a una cuenta, ¿no? Entonces, pues ese revisor es el que toma la responsabilidad, ¿vale? De lo que sería la traducción que se entrega. Luego ya tendríamos la corrección. La norma ISO nos habla de dos tipos de corrección. Por un lado, de la corrección de concepto, y nos dice lo siguiente con respecto a la corrección de concepto: si las especificaciones del proyecto incluyen una corrección de concepto, el proveedor de servicio de traducción debe garantizar que se somete el contenido de la lengua de destino a este tipo de corrección. El proveedor debe requerir al corrector de concepto que lleve a cabo la corrección de concepto para evaluar la adecuación del contenido de la lengua de destino a la finalidad y dominio acordado y recomendar las correcciones que tendrá que introducir el proveedor. El proveedor puede darle al corrector de concepto la instrucción de que introduzca las correcciones necesarias. La corrección de concepto incluye la evaluación de la precisión del dominio, ¿vale? Ahí está el punto, uno de los puntos que nos preguntaba Miguel, y el respeto por las convenciones relevantes del tipo de texto. Por tanto, la corrección de concepto debe llevarla a cabo por lo general una persona que sea especialista en la materia, no solamente un especialista en lengua española o en la terminología de ese campo en concreto de lo que se esté traduciendo, por ejemplo ingeniería, ¿no? Que era el caso que nos planteaba Miguel, sino que también debería haber una persona que sea un experto en la materia o que al menos tenga el nivel necesario para hacer esa corrección de concepto, ¿no? Porque luego también hay textos y textos, no es lo mismo traducir un artículo divulgativo sobre ingeniería que traducir un modelo de proyecto de cómo se construiría un puente por el que van a pasar X camiones a lo largo de un día, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Hay riesgos y en un artículo divulgativo a lo mejor no hay tantos riesgos como en un proyecto que luego lo que un traductor traduce se va a tomar de referencia para hacer el puente en sí, ¿no? Son niveles distintos de responsabilidad y por tanto, pues para un tipo de texto a lo mejor con una persona que esté especializada, con un traductor especializado en ingeniería bastaría, pero para el otro caso, ¿no? El del proyecto del puente, pues a lo mejor sí hace falta que lo revise un ingeniero con conocimientos de inglés, sobre todo por si hay alguna incongruencia o algún problema importante de lo que sean las instrucciones de construcción y demás, ¿no? Así que, muy importante, la norma ISO nos dice que tiene que haber un corrector de concepto especializado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que luego en la práctica, pues no todas las empresas siguen este tipo de convenciones, ¿no? Como podréis imaginar, ¿no? Pero la norma ISO lo recomienda. Y luego tendríamos el corrector de pruebas. Y bueno, pues la corrección de pruebas ya incluye no solamente la corrección del texto como tal, ¿no? De su ortografía, ortotipografía y demás, sino ya también incluso de elementos gráficos, ¿no? Encabezado, pies de foto, ubicación de elementos como fotografías, ilustraciones y demás, si las hubiera, ¿no? O sea, ya sería como una corrección más completa, una corrección final de lo que sería el texto y su diseño. Y ya a partir de ahí, pues ya se podría valorar el hacer la entrega final, ¿no? Aunque siempre también nos dice aquí la norma ISO que puede ocurrir que el cliente, una vez hecha la entrega final, pues solicite cambios o haga comentarios al respecto y que de nuevo la traducción entregada se devuelva y volvamos a hacer todo el proceso
de nuevo o bien a partir de la fase de revisión en adelante para asegurarse de que el texto tiene el mínimo de calidad exigido por el cliente. Esto es lo que nos dice la norma ISO. Siento se ha quedado muy largo, pero es que realmente creo que es necesario comentarlo y creo que de esta manera el que vea el vídeo se va a enterar de todo. No obstante, consultar la norma ISO, el documento para más detalles, para más información. Pero lo que quiero decir con esto es que es imprescindible seguir estos pasos para garantizar un mínimo de calidad. Bien es cierto que puede haber textos en los que no será necesario involucrar a tantos profesionales, a lo mejor hay textos más divulgativos o textos que son realmente sencillos para el traductor, ¿no? Como un texto de una guía turística, por ejemplo, que sea muy asequible, que a lo mejor no hace falta que haya 5 profesionales, sino que con que haya 2 y que esos 2 sean capaces de repartirse estas labores, pues es más que suficiente. Pero hay otros en los que va a ser necesario que haya implicados pues varios profesionales y además en algunos casos profesionales especializados, ¿no? Que era lo que nos preguntaba Miguel. Bien, pues con esto voy a cerrar el capítulo del proceso de traducción y voy a pasar a la siguiente pregunta que nos planteaba Miguel. Y la pregunta que nos planteaba era acerca de si estimamos conveniente o si recomendamos tener un seguro de responsabilidad civil. Bueno, yo la verdad es que a título personal yo reconozco que a día de hoy no tengo un seguro de responsabilidad civil contratado, pero reconozco que no lo tengo contratado porque considero que no es necesario, dado que las traducciones que yo hago no hay un riesgo importante o unas consecuencias determinantes para los consumidores finales. Al ser una traducción audiovisual, lo que yo llevo a cabo, siempre y cuando no sea de, pues por ejemplo, de medicina o de ingeniería, ¿no? El ejemplo del puente, cosas así que ya son temas muy delicados, pues creo que no es necesario o estrictamente necesario disponer de un seguro de responsabilidad civil. Ahora bien, si te dedicas a la traducción médica, si vas a traducir artículos sobre cirugía, sobre los avances en el cáncer, o sobre cómo construir un avión, ¿no? Estos manuales increíblemente largos y especializados sobre aeronáutica, ese tipo de traductores pues seguramente sí deberían disponer de un seguro de responsabilidad civil por si en su traducción pudieran detectar algún error de bulto y pudieran buscarle las cosquillas al traductor. Que luego parece que no, pero pueden ocurrir auténticas desgracias por una mala traducción y ha habido casos, incluso casos que han llegado a internet, de grandes errores que han venido de una mala traducción, ¿no? Entonces, en esos casos yo creo que sí puede ser interesante tener un seguro de responsabilidad civil y me consta que hay agencias y aseguradoras que están especializadas en seguros para traductores. Bien es cierto que no es muy común encontrarlo. Yo he escuchado a compañeros que hablaban de que iban a empresas tipo Mafre y otras, ¿no? Que son así como más generalistas y que hablaban les intentaban vender seguros como muy generales, ¿no? Como los seguros estos para las obras de daños físicos y demás, que eso por los traductores la verdad es que no lo necesitamos para nada porque en la oficina pues pocas cosas nos pueden ocurrir, a menos que sean accidentes en plan doméstico, ¿no? Que alguien se caiga en la oficina y cosas así. Entonces, bueno, pues si te quieres plantear contratar un seguro de responsabilidad civil, pues que sepas que seguramente vas a tener que recurrir a alguna agencia especializada en este tipo de servicios. No puedes ir a cualquier sitio, ¿vale? Y no me atrevo a recomendarte ninguno porque, como digo, yo no he contratado ninguno. Invito a todos aquellos que tengáis algún seguro de responsabilidad civil a que dejéis algún comentario aquí abajo y nos contéis vuestra experiencia. Toda contribución será bienvenida. Bien, eso con respecto al seguro de responsabilidad civil. Y ya por último nos preguntas si creemos que deberías poner en tu currículum que todas las traducciones deben ser revisadas por un especialista. Bueno, yo la verdad es que creo que no es necesario. Tú debes pensar que tú eres un traductor y que tú estás seguramente cuando te presentes a algún proceso de selección, bien para trabajar en plantilla o bien como traductor autónomo, si te vas a presentar para trabajar para una empresa,
pues las empresas ya saben que los traductores son un eslabón más de la cadena y que seguramente todas las traducciones que entreguen las van a revisar posteriormente, pues bien el revisor o bien el corrector de concepto o el corrector de pruebas o las personas que tengan contratadas. Entonces, en este caso no creo que sea necesario que pongas eso en tu currículum, porque creo que se sobreentiende que todas las traducciones deben corregirse. O sea que en ese sentido no debes ir por delante de la empresa, porque normalmente la empresa ya sabe o ya tiene su manera de trabajar. Otra cosa es que lo hagan bien o regular, pero la responsabilidad en ese caso va a ir de parte de la empresa y no tanto de parte del traductor. La responsabilidad del traductor suele venir sobre todo cuando eres traductor autónomo y la empresa te pide a ti una responsabilidad, o bien si tú como traductor has formado una agencia y eres el último responsable, ¿no? Y cuestiones así, pues ahí ya sí hay una mayor responsabilidad que puede recaer en el traductor. Así que nada, bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones o cómo yo veo el tema, mis respuestas. Espero que te hayan gustado. Ya ves que, por ejemplo, con respecto al tema del seguro, pues no tengo mucha experiencia, así que no te puedo yo decir gran cosa, pero bueno, al menos con respecto al proceso de traducción creo que sí te podía arrojar bastante luz. Y nada, de nuevo, echad un vistazo a la norma ISO. También os recomiendo que en cuanto a lo que es la revisión, echéis un vistazo al manual de Mosop y a sus métodos, porque creo que os puede venir muy bien. Y nada más, si tenéis alguna consulta más, si tenéis algún comentario al respecto de estos temas tan peliagudos, sobre todo lo del seguro de responsabilidad civil, dejadlo ahí en los comentarios de YouTube o en el blog o donde estiméis conveniente. Y nada, pues nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Traduversia. Hasta pronto.